Amigas y amigos, les saluda Francisco de Armendáriz. Muchas gracias, como siempre, por seguir las cápsulas que estoy efectuando en el marco de este confinamiento. El próximo 5 de abril se conmemora un hecho importante en la historia nacional, que es la batalla de Maipú. Acontecía justamente un 5 de abril de 1818, cerca de Santiago. Las fuerzas patriotas se enfrentaron a las fuerzas realistas y fue una victoria importante para nuestro país, que marcó un antes y un después en el proceso de la emancipación nacional. Para conocer más en detalle sobre este hecho y también sobre el Templo Votivo Maipú y el Museo del Carmen de Maipú, que alberga buena parte de la historia de este importante enfrentamiento, vamos a conversar con el historiador don Raúl de la Torre, quien es además encargado de comunicaciones del Museo del Carmen de Maipú. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Hola Francisco, bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ayudarnos a difundir este valioso patrimonio que conservamos en el Museo del Carmen de Maipú, que por cierto, como habíamos estado hablando un ratito antes, muy pocas personas lo suelen conocer. Así es, por eso te agradezco a ti y a todo el equipo del museo por aceptar esta invitación, porque es importante difundir nuestro patrimonio y el Museo del Carmen de Maipú alberga justamente buena parte de la historia, no solamente de la batalla de Maipú, sino que también de la historia nacional, de la etapa colonial, lo que pasó en el siglo XIX, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes, hablemos un poco sobre la batalla de Maipú, ¿ya? ¿Cuál fue este enfrentamiento? No sé si tiene alguna imagen, parece, que nos pueda contextualizar un poco Sí, déjame, sobre este hecho te voy que a aconteció compartir justamente un 5 de abril. Sí, nuestra justamente. obra, nuestra obra magna. Es una obra de autoría de Fray Pedro Subercaseaux que se hizo en los años 50. Y para quien conozca el museo, bueno, le va a ser bastante conocido porque una vez que uno entra al hall principal del museo lo encuentra. Eh, Preside nuestra sala más grande, la Sala Independencia, que es justamente donde tenemos la mayor parte de los objetos relacionados al 5 de abril. Pero bien, como tú bien lo dijiste, estamos próximos a celebrar el 5 de abril, Día de la Batalla de Maipú, una batalla que es bastante trascendente para la historia de nuestro país como tal. Se puede decir que, y hay una cueca que lo canta, que es en Maipú donde nace Chile, este Chile que conocemos como República. Muchos historiadores y mucho se debate en torno a los momentos exactos en los cuales Chile nace como república, pero no se puede obviar que en este momento, el 5 de abril, es una fecha fundante para la nación, es una fecha determinante por lo que sucede y por las determinaciones o el derrotero que tendrá esta fecha en particular, esta victoria. Si hubiese sido derrota, también hubiese tenido un derrotero bastante importante para las pretensiones de una América independiente. Un poco para situarnos el contexto, habíamos tenido Cancha Rayada hace muy poco, es el desastre de Cancha Rayada, donde las tropas realistas, este gran contingente que se mandó desde el Virreinato del Perú para un poco acabar con este ejército que había cruzado la cordillera de los Andes, bueno, termina teniendo una victoria en lo que nosotros consideramos como un desastre, una derrota. De ahí se desprenden distintas historias que, bueno, el día de hoy son un poco más conocidas, como esto, eh, cuando, por ejemplo, aparece la figura de un personaje femenino importante, como es Ana Paula Jarequemada, que por cierto, en el museo tenemos quizá el retrato más conocido de ella, donde ella aloja en su hacienda de Paine a varios de estos sobrevivientes del desastre de Cancha Rayada. Entonces, un poco situándonos en este contexto, había mucha desilusión, había mucho temor para quienes están interesados en esta causa independentista. Hay que saber también que no toda la población estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero quienes estaban muy pendientes, había sido algo que nos tenía bastante con sentimientos bastante amargos, no se sabía bien para dónde iba un poco la cosa, se pensaba que tal persona había muerto, o sea, inclusive se pensó que O'Higgins había muerto. Estamos viendo la imagen donde O'Higgins, si ustedes ven O'Higgins, tiene el brazo derecho herido. En el museo, de hecho, conservamos algunos documentos que son posteriores al 5 de abril, donde la firma de O'Higgins es completamente diferente a la de siempre, y es porque él comienza a firmar con su brazo izquierdo, y en la medida que va avanzando comienza a firmar con el brazo derecho, pero aún herido. Entonces había mucha pesadumbre, no se sabía bien lo que había pasado, no sabían si es que O'Higgins se había muerto, si es que esta causa independentista finalmente
se había caído por completo, y ahí, bueno, hay uno de los hitos que son importantes para lo que es no solamente el museo, sino lo que estamos viendo acá en esta imagen, que es bastante decidora, que es la Virgen del Carmen al medio de este gran mural que, como dije, es de Fray Pedro Surcasó, porque se genera, el pueblo se reúne en la Catedral de Santiago y le hace una promesa a la Virgen pidiéndole justamente por esto. O sea, se pidió todo lo que fuera posible, se hizo todo lo que fuera posible, inclusive la intercesión divina, en este caso, y se hace un voto a la Virgen, por la cual se le nombra patrona. Esto ya había pasado un poco antes, pero de todas maneras se le vuelve a decir que ella es la patrona y que por medio de su intercesión se quisiera, por favor, conseguir una rota definitiva de estas tropas realistas al mando de Osorio, que estaban llegando a Santiago a acabar un poco con esta ilusión que se había planeado, que era el plan de San Martín, esta de cruzar los Andes e ir a Lima, que finalmente es lo que termina sucediendo. Entonces, con todo este pesar de lo que había pasado en Cancha Rayada, finalmente lo que sucede es que llegan las tropas hacia Santiago, y son en los llanos del Maipo, lo que era conocido como los llanos del Maipo, que por cierto también vuelvo a referirme a un documento que está en exposición permanente en el Museo del Carmen de Perfecto. Maipú, se encuentra el mapa por el cual nosotros sabemos los movimientos que hubo en esa batalla y dónde estuvieron las posiciones exactas. Entonces se dirigen hacia los llanos del Maipo, que era un poco también la tónica de cómo eran las batallas antes, que no era algo de tomar las ciudades a improviso, sino que más o menos se acordaba, se veía más o menos un sitio en el cual se podía librar una batalla, y finalmente fueron en los llanos del Maipo, hoy conocidos como Maipú, donde se efectuó esta batalla, que la verdad que duró bastante poco en consideración a lo que eran las batallas antes, y que tuvo una victoria redundante por donde se vea, para las tropas patriotas. ¿Ya? Tanto así que cuando Higgins llega un poco con parte de refuerzos de la recién fundada escuela militar, el conflicto ya había terminado y había una pequeña resistencia, en lo que el día de hoy es la comuna de Los Espejos. Exactamente. Las fuerzas realistas que quedaban ahí en Casa de los Espejos, si no me equivoco. Sí, 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 y bueno, un dato interesante es que muchos pensamos que dentro de estas tropas todos eran españoles, y por el contrario, había muchos chilenos, había muchos peruanos, había españoles, por cierto, también de alguna otra nacionalidad, pero que en una carta, por ejemplo, San Martín, cuando los envía de regreso, los envía a Chillán, había muchas personas que eran naturales de Chillán, y cuando San Martín los manda de retorno hacia la isla, habla acerca de la nobleza, la gallardía, la valentía que habían tenido y que habían librado en batalla. Por tanto, esto fue un enfrentamiento entre el pueblo también, que es algo que Claro, a mí me llama mucho la atención, y que me gusta mucho decirlo, porque no era un pueblo contra otro, sino era una lucha de ideales también, en los cuales, claro, detrás había una cabeza, que en este caso eran quienes estaban en el Virreinato del Perú y sus dependencias acá en Chile, y por otro lado había todo este ideal independentista en manos de San Martín y O'Higgins. claro. Al final de cuentas, la independencia de Chile fue un proceso que tuvo tintes de guerra civil, al final de cuentas. O sea, chilenos contra chilenos, Sí, de cierta sí, forma. y de hecho voy a tomar muy en cuenta este mural que tú me has comentado que te gusta muchísimo, Sí, y me que por encanta. cierto, sí, y este mural, mira, Fray Pedro Subercaseaux es una persona, que es un pintor bueno, tiene distintas temáticas, entre ellas la temática histórica, y tiene una minuciosidad con distintos aspectos históricos que llaman muchísimo la atención. Primero, bueno, estamos viendo, no sé si estoy con un puntero, puedes ver, Sí, pero de todas se ve. maneras, sí, se ve lo que estoy señalando. Bueno, Sí, debajo de la Virgen, en caso no se vea, hay una persona que está mirando hacia la Virgen, que sí, por cierto la Virgen no es que haya aparecido, pero hay un símbolo a que efectivamente la Virgen cumplió con su promesa, y por tanto después los chilenos tenían que cumplir con su promesa, cosa que después vamos a ver si se cumple del todo o no, pero lo que tiene colgado en el cuello algo muy llamativo, que es un escapulario carmelita, que hasta el día de hoy toda aquella persona que enrola las filas del ejército de Chile debiera de usar de forma obligatoria.
Esto es algo que en la Guerra del Pacífico se popularizó y generó que la devoción a la Virgen del Carmen generara un sentido nacional tremendo. Pero yo quería, a ver si ahí estoy moviendo un poco, tú me Sí, vas indicando. perfecto. Sí, está muy Sí, bien. bien. Bueno, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la otra parte, bueno, este es un mural que es ahistórico y atemporal, por tanto hay distintas escenas. Vimos una escena donde ya se están saludando, este famoso saludo y abrazo, terminará en el abrazo entre O'Higgins y San Martín, pero lo que estamos viendo acá, por ejemplo, son personas vestidas como campesinos. Y son personas vestidas como campesinos que estaban llegando un poco a la batalla, son los milicianos que llegan junto con Bernardo Higgins para apoyar esta batalla como refuerzos. Por tanto, eran personas que apoyaban a la causa y habían otros tantos que no estaban un poco ni de acuerdo ni de desacuerdo con lo que estaba pasando, pero sin embargo había una paga de por medio y por tanto se alistaban a las filas de quien le pagara más. Entonces acá vemos unos campesinos y vemos hacia el otro lado, por ejemplo, algo también bastante desconocido, es que había un batallón de negros, un batallón de afroamericanos que vinieron desde la Argentina y se sumaron con varios afroamericanos de los que están acá. Fray Pedro Subercaseaux tenía un detalle muy particular hacia los afrodescendientes, africanos también, debido bueno, parte de su familia también fue esclavista en su momento y él un poco darle ese reconocimiento a, a los africanos y algo que existió de verdad y que el día de hoy los documentos no pueden negarlo, es que hubo batallones enteros y que en la batalla de Maipú tuvieron un rol bastante protagónico. Muchos de ellos murieron no porque se les mandara como carne de cañón, sino porque tuvieron una participación decidora y en un momento la estrategia, lamentablemente, la que falla, termina un poco con la vida de estas personas. Bueno, las Claro, banderas también son decidoras. Acá hay un personaje principal, el que está siendo asistido por un sacerdote y por un médico, que es Santiago Hueras, que es un personaje que en la comuna de Maipú uno lo encuentra en calles, en estaciones de metro, el estadio se llama Santiago Hueras. Entonces un personaje que para la comuna de Maipú y en Santiago en general algo se escucha acerca de el Guaso Hueras, eh, es y es un Santiago personaje que Heras. Te muere confieso en que no batalla. sabía, no sabía que era él. Sí, está ahí siendo atendido. Y hacia la parte de atrás, los que están vestidos de blanco son el contingente que se va de retirada hacia Lo Espejo, que justamente si uno lo ve en vivo, es más o menos hacia donde se están retirando, es más o menos la ubicación geográfica de donde está la hacienda de Lo Espejo, que finalmente termina siendo una comuna más adelante. De hecho, cuando uno ve el mapa que está en el museo, se puede dar cuenta que se llama Los Llanos del Maipo. Por otro lado está Los Cerrillos de los Errázuriz, que termina siendo la comuna de Cerrillos, y también está la Hacienda del Espejo, que termina siendo una comuna más. Entonces, cuenta un poco la historia de esto y es un mapa que finalmente es hecho por un topógrafo que fue un topógrafo tan reconocido a nivel internacional que en su momento sirvió en las filas de Napoleón y era un poco la mano derecha de Napoleón. Y no se sabe mucho acerca de ese personaje y su importancia para la estrategia militar en ese momento. Sí. Estimado Raúl, después vamos a volver al tema del mural para saber cuándo se elaboró y, bueno, ya Sí, hablamos un poco de su autor. Ganaron la batalla, ¿no es cierto? Y una de las promesas de las fuerzas patriotas era construir un templo, ¿verdad? En el lugar donde se obtuvo la victoria. Ahí está entonces el sí, origen del templo Otio Maipú, ¿cierto? sí, así es. Hace poco tuvimos una conmemoración de justamente eso, de todos los años, bueno, se celebra como se celebró en ese momento a través de una Eucaristía, la celebración de una Eucaristía, el voto que es conocido como la promesa de Chile o muy conocido como el voto de O'Higgins. Por eso, y también te hago referencia a esto, es porque muchas personas llaman al templo votivo, pero sin saber por qué se le dice templo votivo. El día de hoy se le dice santuario, se le dice templo votivo, pero su nombre proviene justamente de un templo que deriva de un voto que se le hizo, que es el voto este día de un domingo de marzo de 1818, previo a esta batalla, no se sabía cuándo iba a ser, pero se pidió esto y sí, se encomienda a la Virgen, que finalmente la promesa y el cumplimiento fue lo que después veremos que es la capilla de la victoria, por la victoria que se logra, y posteriormente, después de distintos sucesos
que nosotros conocemos bien en Chile, de distintos sismos que se echan un poco abajo la iglesia, se termina construyendo el templo votivo de Maipú como lo conocemos, con una escala que hace un poco alusión a la representación de lo que debería significar la Virgen del Carmen para la República de Chile. Exactamente, y de hecho, frente al templo actual están los restos de lo que era el antiguo templo, ¿cierto? Sí, así es. Ese templo se comienza a construir inmediatamente, o sea, no inmediatamente, pero O'Higgins destina, en su calidad de director supremo, buena cantidad de dinero para poder generar esta capilla. Sin embargo, la capilla estaba en ese momento, y cuando deja de ser director supremo, a como está el día de hoy. Eran unos muros que fueron utilizados de distintas cosas, ¿no? Que finalmente Maipú era unos campos que tenían muy poca población, y la gente que estaba ahí, bueno, tomó esos espacios para convertirlos en establos, para convertirlos en casas inclusive. Entonces eso pasará un buen tiempo hasta que en el gobierno, paradójicamente, de el presidente Santa María, que es bastante conocido por una posición bastante beligerante con la iglesia, por pedido de su hija, es quien da los recursos para construir y terminar la Capilla de la Victoria, pero que después tiene a través de los sismos, de los terremotos que hay, se van cayendo, se van un poco destruyendo, hasta que ya alrededor de la década, bueno, ya estamos en el siglo XX, la década de los 40, es el primer cardenal que tiene Chile, que es el cardenal Caro, que por cierto es el fundador del Museo del Carmen de Maipú, es quien decide un poco tener un lugar de memoria a partir de objetos patrimoniales y objetos históricos debajo del templo. Él decide hacer un templo de una escala mayor y que también tenga cierta estructura que no permita que cada cierto tiempo se caiga. Claro, Entonces, por eso también la estructura del templo es de hormigón macizo, ¿no? así es. Estimado Raúl, ¿te parece si Sí. a nuestras amigas y amigos invitamos a conocer el Museo del Carmen de Maipú? Sí, perfecto. Yo había preparado, Sí, por déjame, favor. Ya que déjame por la compartir contingencia no algo. se puede hacer presencial, pero la idea es que quienes puedan ver esta cápsula puedan tener una aproximación para así también puedan asistir después cuando pase esta emergencia. Sí, así es. Y de paso invitarlos a que en la medida que se pueda y estar muy atento a nuestras redes sociales, busque Museo del Carmen de Maipú, inmediatamente le va a salir las redes sociales, estén atentos porque mientras se pueda, estamos de martes a viernes y bueno, cuando se pueda ya completo volveremos a un horario un poquito más normal. Esto de acá, espera, quería mostrarte rápidamente, Francisco, Sí, lo que yo te había comentado acerca, para que la gente se haga idea, para que nuestros amigos y amigas no se hagan idea de lo que fue. Bueno, estos son los personajes que yo mencioné acerca de cómo se genera el Museo del Carmen y más que el Museo del Carmen, el templo votivo. Esta era la Capilla de la Victoria previo a distintos desastres, entre ellos también una intervención que termina dejando los muros cuando no estaba caído. El mural que estás viendo en el altar de la fotografía de la derecha se permanece el día de hoy en una parroquia, que es la Parroquia Virgen del Carmen, que está a pasos del templo y que hace muy poco ha sido restaurada, así que por tanto te doy un dato, cuando puedan visitar o cuando puedas venir a visitar a Santiago, hace muy poco se hizo un trabajo de restauración de ese mural del de la Virgen, que inclusive salió en prensa y ha tenido de muy buena calidad la restauración. Esto es lo que todos nuestros amigos cuando lleguen van a ver en la explanada de lo que el día de hoy es el templo votivo de Maipú. Son las ruinas de la Capilla de la Victoria. Esto es lo que queda de la Capilla de la Victoria. Parece las ruinas romanas de algún templo o medieval sí, o románico, pero no, nada que ver. Son los restos de la Capilla de la Victoria que lamentablemente la decisión fue demolerlas, dejarlas solamente las laterales de pie para que a través de
para que a través de las columnas se pueda ver una nueva estructura, cosa que a mi parecer el día de hoy, después de la decisión tomada, o sea, con el diario del lunes, yo digo, fue una muy mala decisión. A mí me hubiese gustado conocer la Capilla de la Victoria si es que resistía a los terremotos que nosotros hemos visto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ve. Esa es la construcción a partir de los años 40 de un premio nacional de arquitectura, Juan Martínez, que es el que ganó en este concurso nacional de arquitectura y se comenzó a hacer el templo. Los vitrales que están acá son los más grandes de Latinoamérica, obra de un austro-peruano, Adolfo Winternitz. Ujú. Así era en su momento, y la parte de abajo, lo que nosotros vamos a conocer el museo, era lo que inicialmente estaba destinado para ser la cripta de los héroes de la batalla de Maipú, cosa que también trágicamente no sucedió, pero ahí hubo ciertos conflictos que no vale la pena el día de hoy mencionar, pero que buenamente a eso se termina construyendo, se termina pensando, de generar un espacio de memoria, como yo te dije, de historia, de recuerdo, finalmente lo que termina siendo un museo que el día de hoy, esta es un poco la división que tiene el museo, es un espacio amplio, bastante amplio, ahora no recuerdo, lo tuve hace muy poco el dato exacto de la cantidad de metros cuadrados, porque nos pedían para el aforo y todo eso, pero es tanto Claro. así que nosotros podríamos tener a más de 50 personas dentro con un aforo de lo que se nos está pidiendo el día de hoy, ¿no? Pero bueno, el aforo ahora es 30, eso es lo que decidimos. Entonces, esto es entrando al Museo del Carmen de Maipú. Nuestras Sí, colecciones van... Sí, dime, Francisco. sí, no, no, es que inmediatamente te iba a preguntar el tema del mural, pues lo primero Sí. que se ve. Cuéntanos un Ujú. poco la historia del mural, lo elaboró Fray Pedro Subercasú, nos contaste. Sí, sí, y mira, acá te voy a ser muy sincero, estamos ahora reconstruyendo un poco bueno, este año el Museo del Carmen cumple 65 años. A partir de eso nosotros estamos haciendo un poco un recuento y estamos tratando de descubrir exactamente y precisamente la historia de este mural, porque, y esto te lo voy a contar así de manera bastante natural, como si estuviese hablando con un amigo, se Sí, tenía pensado que el mural había sido pintado eh, cuando todavía se tenía la idea de que este espacio iba a ser una cripta, ¿ya? Pero al parecer ya se había abandonado esa idea para dejar como idea final el que sea un museo. Entre las fechas estamos ahí tratando de calzarlas, estamos buscando bastante documentación para rehacer un poco la historia de este mural, pero bueno, la historia de este mural es que es del año 1954, tiene como autoría, como te dije, a Pedro Subercasó. Pedro Subercasó es un artista, bueno, de origen francés, pero chileno completamente, que tiene una particularidad en la temática de su arte, de dedicarse mucho al arte histórico. Hay una obra bastante conocida de él que es muy famosa, que es esta, la del 21 de mayo, donde sí. Arturo Prat dice el abordaje, muchachos. Bueno, esa pintura le pertenece a él y distintas otras escenas, el abrazo de Maipú, que está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, Argentina, y este de acá, que tiene 30 metros de ancho por 3 metros y medio de alto, y que, como les dije, es un mural que es ahistórico y atemporal. En ese sentido, uno puede ver hacia la mitad que ya hay una celebración. Es ahistórico justamente por lo que está pasando ahí. No hay referencias a que la Virgen se haya aparecido. Apareció providencialmente a partir de este cumplimiento. Hay banderas que no necesariamente debieron de estar en ese momento, tipo la bandera de la transición. Al Sí, parecer ya se usaba la bandera con la estrella. Hay otras fuentes que dicen que por lo complejo que era elaborar la bandera con la estrella, se termina elaborando las banderas anteriores y se pelea con esa bandera. Bueno, finalmente hay un recuento de la historia de ese momento que está muy bien descrita y que sirve finalmente para una gran pizarra explicativa de lo que significa la batalla de Maipú para los chilenos y que, por cierto, y aprovecho de tomar este espacio que tú gentilmente nos has otorgado para, bueno, comentarte personalmente que a mí me llama muchísimo la atención de que no sea un día feriado y que no sea un día tan celebrado como debería de serlo, porque es un día realmente importante para la región entera. De acá un poco
se consolida la independencia de la Argentina, y por eso también están las banderas de la Argentina, y es parte del proceso libertador del Perú, que finalmente eso termina ya de decantar en la independencia de los países sudamericanos. Entonces, no es menor lo que sucede en Maipú, y por tanto, tampoco es extraño que cuando uno va de visita a otros países, hayan calles importantes, plazas importantes que tengan como nombre Maipú. Ayudó en la elaboración otro gran artista que murió hace muy pocos años, no recuerdo exactamente ahora, pero es Claudio Bravo, no el arquero, sino un artista bastante figurativo, bastante realista. Sí, También apoyó en la realización de este mural, que por cierto tampoco es un mural como tal, porque no está dibujado en el muro, sino que es óleo sobre tela templada. Entonces, cuando uno se acerca, bueno, antes se podía hacer, soplaba, ahora no se puede por las mascarillas, pero soplaba y la tela se movía. Entonces ahí uno se daba cuenta que efectivamente era una tela que estaba tensa y que había sido dibujada, o sea, había sido elaborada por completo en ese espacio. Así que sí. Sigamos conociendo el museo. sí, sigamos conociendo el museo. Bueno, está la Sala Independencia. Hacia debajo de donde está el logo del Museo del Carmen, ahí se ve lo que yo había referido bastantes veces, que era el mapa de cómo sucedió la batalla de Maipú. Y bueno, y de ahí tenemos una galería, y el museo y la colección del museo es una colección muy transversal que va desde lo que nosotros estamos viendo en este momento, que es arte europeo, pinturas europeos de gran prestigio, de muy alto valor. El que estamos viendo, de hecho, el que está directo, es una obra que le pertenece al español pintor Jerónimo de Bobadilla, por tanto, no es menor. El que se ve a la izquierda, bueno, si vamos mirando un poco hacia la izquierda, uno más, es una obra de arte flamenco, siglo XVII, o sea, hay de esas cosas, y por ahí que hay una sorpresita, que hay una obra atribuida a Rubens. Entonces, ese es el valor y la calidad de la galería de pintura europea que nosotros estamos viendo ahí. Pero como te decía, es bastante transversal porque viene desde arte europeo, arte colonial, y para esto hay museos que suelen tener mucho relacionado a la República, mucho relacionado a la colonia, que había muy poco, porque finalmente lo que se quería en sus inicios de la República era un poco olvidar esta época. Bueno, el Museo del Carmen tiene una mezcla, es pasar de una sala a otra teniendo esta mistura, que finalmente es una riqueza enorme porque finalmente en buena parte del territorio chileno existen muy pocos museos que puedas hacer este recorrido de la colonia Claro. a la República. Salones importantes, yo me había referido a Paula Jaraquemada en un evento, que es el cuadro que estamos viendo ahí a la izquierda, al lado de un piano que le perteneció a Bernardo Higgins. No me voy a detener exactamente en cada uno de los objetos, y voy a ir mencionando de cada fotografía los que me parecen muy importantes. Aquí, por Sí, ejemplo, es el vestido del lado izquierdo de color blanco, es el vestido de doña Javiera Carrera, que llama mucho la atención porque cuando uno lo ve presencialmente se da cuenta que era bastante delgadita, bastante chiquita, bastante finita, y efectivamente lo era así. Pero ese vestido tiene muchas historias que contar, pero no las voy a contar ahora, pero el estilo que usaba Javiera Carrera, la forma que la usaba, tiene mucho que decir de cómo era la personalidad de doña Javiera Carrera. Alguna vez sacaremos alguna cápsula acerca de ese vestido, que es muy interesante como sí, fuente histórica. ya quedas cordialmente invitado para una cápsula de Javiera Carrera. Sí, 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 no, Estamos, es muy interesante. Esta es la Sala República. El museo no se divide cronológicamente, así que vamos a ir pasando de un lado a sí, por otro. supuesto. El cuadro que está donde en este momento yo veo mi rostro, pero hacia la esquina derecha de arriba, es Emilia Herrera de Toro. Ese cuadro de por sí, esa pintura es de autoría de Raymond Monboissin, un Mozart. artista francés reconocido, desarrollador de la escuela de la Academia Chilena de Arte, pero ese personaje, Emilia Herrera de Toro, es un personaje que merece ser reconocido por la historia de Chile y que lamentablemente es muy poco conocido.
Hay imaginería religiosa, en gran parte mucho de esto proviene desde el Perú, desde Ecuador, de la escuela quiteña. Esta es la sala que a mí más me gusta, que es la sala de documentos, y que por cierto ahí vamos a ver una de las joyitas que tenemos en el Museo del Carmen, que voy a pasar a mostrarlo haciéndole un zoom, aprovechando este zoom, eh, que es el autorretrato de Bernardo Higgins. Pero estos, hasta hace muy poco se tenían documentos originales, y esto, para quienes somos historiadores, ir a un museo y ver documentos originales es realmente una joyita, y más aún cuando los documentos que están ahí son documentos que la historiografía, si bien la historiografía chilena los ha ocupado, no necesariamente los conocemos todos. Entonces hay cartas muy relevantes con un rico contenido, como por ejemplo está el acta, una de las actas de la primera Junta de Gobierno que yo tuve la suerte, la bendición de poder leer qué es lo que decía el acta de la primera Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810 desde una de las originales. Entonces, ese es algo Privilegio. bueno, son parte de los beneficios que tengo por trabajar acá. Esta es la Sala de Culturas Originales, es parte de nuestra colección de arte precolombino, que está un poco contando la historia también de la conquista. Vemos un casco de la conquista. Esta es nuestra parte, otra riqueza que tenemos, que es la parte colonial, arcones, bargueños, bueno, distintos objetos relacionados a nuestra época colonial, entre ellos también losas de las monjas clarisas, que son del sur, que son muy conocidas y que son finalmente el producto femenino de exportación chileno de por sí. Más de la Sala Colonia, y esta parte que es la preferida de los niños cuando iban a nuestro museo, que son los ruidos que más extrañamos en el museo, el de los niños gritando y sorprendiéndose con estos carruajes que en su mayoría pertenecen a la colección de carruajes de la Presidencia de la República. De hecho, el que estamos viendo ahí es el carruaje que quizás es uno de los más usados por los presidentes de Chile, entre ellas cuando vino la reina Isabel, que hoy está tan, en boca de Sí, todos, la reina Isabel II de Inglaterra. Bueno, cuando vino a Chile a visitar, que fue el primer evento masivo, grande, donde el pueblo chileno se vuelca a las calles a saludar a un personaje, cosa que se volvió a repetir con la venida de Juan Pablo II, pero con un contexto bastante diferente. Bueno, recorrió las calles de Chile con las calles de Santiago en este carruaje que está acá, acompañado del presidente del momento, que era eh, Eduardo Frei Montalva. Y este es finalmente la joyita esta que, según me comentaste, también te había llamado muchísimo la atención, porque son muy pocas las personas que saben que Bernardo Higgins tenía una afición y tenía bastante calidad referido a su parte artística. Esto de acá le puse al lado una moneda de 100 pesos para que se den cuenta de la escala de esta miniatura. Las miniaturas en ese periodo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, era algo bastante común y encima sobre una placa de marfil. Por tanto, esta era una miniatura, es un autorretrato, es el autorretrato de Bernardo Higgins que al parecer fue un regalo que le hizo a su hermana, porque esto pertenece a una colección de 2 piezas, donde, voy a ver si es que esto no me deja agrandar, pero si uno ve una de las manos, la mano donde no está cerca del perrito, sino está en la mano izquierda, se ve un medallón. Si uno lo acercara, ve que el medallón que tiene en su mano es el medallón donde aparece Bernardo Higgins como director supremo de Chile. Entonces, no solamente a partir de este objeto sabemos que Bernardo Higgins era bastante bueno para el arte, nos enteramos que Bernardo Higgins tiene pinturas, de hecho en el Museo Antropológico de Lima se tienen pinturas de autoría de Bernardo Higgins con escenas no costumbristas, pero sí relacionadas a lo militar, y a partir de esto también reconocemos que tenía el caso de esta vocación artística le trae muchos problemas con su padre, quien le quita, por ejemplo, la pensión por una de estas cosas. Por tanto, no es menor
el tema de ver una pintura de la mano de Bernardo Higgins, y mucho menos con el contexto que lo relaciona y que lo tiene tan comprometido con su vida. Así que con esto termino un poco de mostrar, pero podría quedarme 3 días hablando acerca del museo Claro, y la riqueza podemos que estar tiene, toda una semana, pero la idea, estimado Raúl, es que a partir de pero esto, he hecho algo. sí, Sí. perfecto, sí, que se te estaba pegando un poco la imagen. Em, de hecho, se te pegó la imagen. Bueno, estábamos conversando con don Raúl de la Torre, historiador, ¿no es cierto? Parece que volviste. Sí, ahora volvió. Sí, sí, acá estoy. Perfecto. Tuvimos un tema técnico, pero ya está resuelto. La idea básicamente de esta cápsula es invitar a nuestros amigas y amigos primero a que conozcan de manera virtual, por supuesto, el museo y la batalla de Maipú. Y cuando ya la situación mejore, esperemos que sea así pronto, ya puedan visitar este importante lugar. Yo tuve el placer de conocer el museo en 2017, visité el Templo Votivo, pude visitar el Museo del Carmen. Me acuerdo que fue una tarde de viernes, ¿ah? De julio. Entonces, fue una visita rápida que efectué, pero fue muy interesante. Quería conocer con mis propios ojos las obras que yo había visto en libros, como este mismo autorretrato de Bernardo Higgins, el mural de Fray Pedro Alcazó, y les recomiendo que cuando ya pase esta emergencia, vayan al museo. Este mensaje va no solamente para la comunidad de Santiago, de Maipú, que tú me comentas que quizás ellos tampoco saben muy bien la existencia de este lugar, sino de todo el país. Es un patrimonio de todo Chile. Sí, así es, así es. Y es un poco mi misión, la misión de todos los que trabajamos en el museo, de dar a conocer esto, porque si no, el valor es que se conozca, el valor es que se vea, el valor es que aprendamos un poco a también saber por qué se está exhibiendo cada una de estas obras. Cada uno de los objetos que nosotros exhibimos, y que por cierto no he mostrado ningún objeto que el día de hoy esté en depósito, salvo que haya alguna restauración, pero todo lo que he mostrado está en exhibición permanente, y por tanto cada uno de estos objetos tiene una historia que contar. Y es muy interesante ir con una perspectiva de interrogar a los objetos, en el sentido de que cada uno de ellos te va a dar parte de nuestra historia y finalmente nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos. Así que es una invitación a no solamente conocer el Museo del Carmen, sino en general Claro. valorar muchísimo el patrimonio de nuestro país, que es muy rico, por cierto. Así es, estimado Jorge, finalmente, ¿dónde pueden localizar en las redes sociales el museo? Sí, Atendiendo una primero contingencia. los invito a conocer nuestra página web, donde van a conocer mucho de esto, que es museodelcarmen.cl, www.museodelcarmen.cl, y nuestras cuentas, tenemos cuentas en Instagram, que es Museo del Carmen Maipú, nuestra cuenta de Facebook, Museo del Carmen de Maipú, y tenemos un canal de YouTube que, sobre todo para quienes son profesores y están viendo esta cápsula de video, les aconsejo, porque estamos subiendo material educativo que les va a ayudar en estos tiempos de pandemia mucho más, de poder tener algún tipo de herramienta audiovisual de forma entretenida, con contenido, y sobre todo con contenido relacionado a nuestro museo, ¿ya? Hay un proyecto de acceso universal que se los recomiendo y que lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Museo del Carmen de Maipú Oficial, porque había uno anterior, pero que lamentablemente se nos fue la contraseña, así que vayan a ese y se van a sorprender. Muy bien, quedan cordialmente invitados entonces y también, por supuesto, a conocer el museo ya en persona cuando la situación mejore. Estimado Raúl, quiero darte las gracias por esta cápsula extensa, pero muy importante para conocer una fecha que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Perfecto, muchas gracias a ti, y bueno, cuando, cuando se requiera estamos en plena disposición de poder volver a hacer una de estas cápsulas, Francisco. Ha sido un gusto. Igualmente, y un saludo a nuestras amigas y amigos que vieron este video. Que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.